hablado incluso de todos tienen uñas y las uñas van a estar definitivamente definidas de acuerdo al tipo de hábitat que ellos van a trabajar. Entonces, tienen una cabeza que sí ya habíamos hablado de esto, de los geckos ya habíamos hablado, los geckos con el único cuello externo, cuerpo cilíndrico, bueno, todos son tetrápodos menos fibrus. Dedos con uña, creo que eso es lo que nos habíamos quedado, precisamente lo que estábamos hablando. Entonces, las uñas van a ser variadas. Entonces, por ejemplo, en los que se van a desplazar por debajo del suelo, entonces vamos a encontrar unas uñas que son planas, y los que se desplazan arbóreamente, entonces vamos a encontrar que por lo general son largas, y además de ser largas, son puntiagudas. Eso favorece precisamente el desplazamiento en árboles. La cola puede ser variable, o sea, podemos tener saurios con colas bien chiquitas, como por ejemplo la familia Amgides, son saurios de cola bien pequeña. Las mariosas, por ejemplo, son bichos de cola bien pequeña, su cola no supera la longitud de su cuerpo. Encontramos, por ejemplo, algunos de colas muy largas. Para el caso de los iguánidos, vamos a encontrar que algunos de ellos presentan cola que es larga y por lo general se van a caracterizar por ser colas cilíndricas. Casi nunca vamos a encontrar una cola planada en el caso de los saurios. Y en algún grupo, como los camaleones, por ejemplo, vamos a encontrar que la cola es prensil. Nosotros tenemos aquí un falso camaleón, que es Corytophanes. Corytophanes sí tiene una cola que permite un poco enrollar, pero por lo general también tiene el proceso de autotomía, que creo que ya habíamos hablado un poco de esto. Y de hecho de los cartílagos. Avancemos a la siguiente presentación. Su alimentación pueden ser insectívoros o de invertebrados y entonces son clasificados como carnívoro 1 y son, digamos que estrictos en su proceso de alimentación. Pueden haber carnívoros tipo 2, que son los carnívoros que ya se alimentan de organismos que están construidos por músculos, como anfibios, reptiles y mamíferos, como por ejemplo en el caso de los garrobos, que son omnívoros, entran también dentro de este posible grupo, ¿verdad? Tenemos algunos herbívoros, como por ejemplo las iguanas, que son especiales porque estas son arborícolas, come hojas y come hojas que son maduras. Y vamos a encontrar algunos alimentándose de flores, de néctar, e incluso podemos encontrar algunos saurios alimentándose de frutas. En el proceso de reproducción, entonces ellos hacen su fecundación interna siempre, tienen o están provistos de unas estructuras conocidas como hemipene, y estos hemipene son dobles. Entonces, eso es una condición interesante, porque el hemipene entonces puede usar, o sea, y ambos son funcionales, o usan el hemipene derecho o usan el hemipene izquierdo, pero solo usan uno en el proceso reproductivo. Por lo general, la abertura cloacal de la hembra está al inicio de la cola y es una abertura que es transversal. Entonces, por ahí permite la fecundación interna. Recuerden que los huevos con cáscara es obligatorio el proceso de fecundación interna. Y tienen esa ventaja. En el caso de saurios, vamos a encontrar los machos en algunas especies presentan un proceso que se llama dimorfismo sexual. Por ejemplo, en el caso de iguana, vamos a ver que los machos, cuando están en época reproductiva, tienen coloraciones anaranjadas, su papel ocular es más grande, la escama gular también es mucho más grande y presentan estas coloraciones para propiciar precisamente el proceso reproductivo. En el caso de iguanas, en las patas posteriores, que son en el fémur de las patas posteriores, encontramos una línea de escamas, ¿verdad? Que también hace la diferencia en la línea sexual, y esta línea de escamas, que son escamas femorales, que son diferenciadas al resto de las escamas que cubren la piel, también se caracterizan porque ayudan a tener o fijar un soporte en el proceso de reproducción. En el caso, por ejemplo, de los celóforos, de algunos teídos, entonces vamos a encontrar que los machos durante la época reproductiva también tornan coloraciones de su vientre como moradas o como azul brillante. Entonces encontramos que muchos de ellos
presentan esta condición de dimorfismo sexual. En el caso de los noros, vamos a ver que los noros, los machos, presentan una papera gular que casi siempre tiene coloraciones radiantes y que por lo general son expuestas en el proceso reproductivo. Por eso casi siempre para esta temporada de abril es mucho más fácil observar los noros porque ellos exponen sus paperas para decir, bueno, aquí estoy y estoy listo para reproducirse. Esa condición de coloraciones está también estrictamente relacionada con la parte de la selección sexual. Entonces, los que presentan colores más brillantes representan genéticamente una mejor condición que otros y por eso pueden ser elegidos en ese proceso. Lógicamente, esta exposición de colores también representa un riesgo, ¿verdad? Porque también son más vistos que aquellos que tienen una coloración un poco más baja. En el proceso de termorregulación etológica es bien interesante. En el caso de los saurios, tienen una condición durante la noche, que está mucho más frío. Por lo general ellos viven escondidos en orificios del suelo, en orificios de tronco de árboles. Algunos, sobre todo los arborícolas, pues sí quedan así como expuestos, pero por lo general usan el pegue entre dos ramas como para quedar siempre protegidos. Pero sobre todo los que viven en la parte del suelo, cuando salen de sus escondites nocturnos durante la mañana, lo primero que hacen es la exposición de su cabeza hacia la luz o hacia el sol. Entonces, a medida que la cabeza va calentando, entonces esto va transfiriendo la condición de temperatura al resto del cuerpo hasta que el cuerpo ya ha atrapado la temperatura ideal para el proceso de movimiento. Y entonces ellos salen de sus escondites. Y cuando cae la noche es al revés, o sea, van metiendo su cuerpo de retroceso y dejan expuesta su cabeza para que el último poquito de sol que pueda ser recibido lo mantengan para sostenerse durante la noche. Entonces, eso es la termorregulación etológica. Vamos a ver algunas familias que no están presentes en Honduras, solo es porque casi siempre hay como esa tendencia a consultar qué pasa con estas especies. Una de ellas es Agámide, hay aproximadamente unos 35 géneros y unas 300 especies, están distribuidos entre África, Australia y Asia. Se caracterizan precisamente porque tienen escamas quilladas. Recuerden que dentro del tipo de escamas podemos tener escamas lisas, escamas quilladas, escamas perforadas, como las escamas de la línea femorales. Tienen dientes acrodontos, ¿verdad? Y dentro de estos encontramos al Dragon Volans, que es es uno de los saurios planeadores, no vuela, es realmente de tamaño pequeño. Y tenemos al Clomiosaurus kingi, que es este ejemplar bellísimo que ven ustedes aquí. Este sí ya puede alcanzar hasta más o menos un metro de longitud. Y el collar que ustedes ven expuesto, ¿verdad? Es un sistema de defensa, entonces por esas coloraciones rojizas causan esa sensación de peligrosidad que puede alcanzar hasta unos 50 centímetros de diámetro de longitud. Son bichitos que sí pueden ser algo grandes. El Draco Pollax es muchito más pequeño, a pesar de que ninguno no es venenoso, entonces siempre vemos esas coloraciones aposemáticas en la formación de la estructura. Otro que no tenemos, pero que son importantes, no sé por qué no les puse aquí fotografías, son la familia Camaleónide, que es donde encontramos al género camaleón, que es aquel que tiene la capacidad de modificar sus coloraciones de acuerdo al ambiente. De hecho, también en el proceso reproductivo es interesante, los camaleones pelean unos con otros de forma de cambio de colores, ¿verdad? Entonces, sus peleas no son físicas, sino que son en cambio de coloraciones y de hecho, este desgaste energético en el proceso de cambio de coloraciones produce que uno de los dos se desmaye y el otro sea el ganador en el proceso de reproducción. Con unas condiciones fantásticas, ¿verdad? O sea, las patas fusionadas y prensiles, una cola prensil, un ojo que tiene ojos, mejor dicho, que tienen la capacidad de tener su propia visión, es una visión estereoscópica y que además tienen 180 grados de procesos de movilidad
individual es otra cosa interesante, o sea, un ojo puede estar viendo para un lado y el otro para el otro, los hace ser realmente distintos. Y de ahí vamos a ver Ángides, bueno, tenemos género Ángides y Ophiosaurios, que son los reptiles que solo se quedaron con patas anteriores y algunos incluso sin las patas anteriores. Eloderma, o la familia Elodermatidae, tenemos dos ejemplares acá, ¿verdad? Eloderma spectrum, que es conocido como el monstruo de Gila, y Eloderma horribilum, que es el lagarto moteado. Ambos, ¿verdad? Tienen esa característica de tener saliva tóxica y que son muy famosos en sus lugares. Y finalmente, en la familia Varanidae, el Varanus gudoti o el Varanus komodoesi, que también son otro grupo de saurios que son grandes, realmente Eloderma y Varanidae son lagartos, ¿verdad? En el campo hay una tradición bien compleja que cuando hay caimanes en un lugar le dicen que hay lagartos. Nosotros los lagartos que tenemos solo son las iguanas y los garrobos. En el caso, por ejemplo, de los varánides y los elodermas, son precisamente lagartos, ¿verdad? El resto, que nosotros conocemos como pichetes, realmente son lagartijas. Y estos son precisamente lagartos. Bien, pasamos al siguiente grupo, que es el grupo de las serpientes, ¿verdad? Este grupo de serpientes, conocido como el suborden de los ofidios, pues dentro del grupo de los reptiles, una condición diferente al resto es por tener la ausencia de pies, ¿verdad? Son ápodos y no solamente es que no tienen sus estructuras modulares, sino que el cinturón pectoral, ¿verdad? Y el cinturón pélvico han desaparecido. Sin embargo, hay, por ejemplo, en el caso de pitones, y en el caso de boas, que todavía tienen de forma vestigial, y de hecho esto se logra ver en la parte cerca del ano, y de hecho son internos, y usted puede diferenciar eh, hembras y machos, ¿verdad? Bajo esta condición, bajo el dimorfismo sexual, sin hacer mucho esfuerzo en la extracción del hemipene, que es una condición que vamos a ver nosotros en el caso más adelante, pero lo menciono cuando veamos la parte de reproductiva. Bueno, tienen un cráneo cinético y eso es fantástico porque aunque sea débilmente articulado, ¿verdad? El aparato bucal de las serpientes, pues sí les permite ingerir cosas que son más grandes que el diámetro de su boca y les permite de hecho ampliar el diámetro de su boca en gran tamaño. De hecho, pueden abrir su boca hasta en un ángulo de 180 grados, que eso es realmente muchísimo, ¿verdad? Aunque sí eh, vamos a ver que son bocas grandes, se caracterizan porque tienen la mandíbula inferior unida por músculos y piel que le permite dislocarse. No hay una conexión específica, digamos, entre la mandíbula y maxila, y entonces esto les permite consumir presas que son de mucho mayor tamaño. En el proceso vamos a ver más adelante la distribución de dientes. Los dientes de las serpientes no están diseñados para romper, rasgar o triturar. Realmente ellos tragan su contenido y por eso, ¿verdad? La saliva de las serpientes contiene una gran cantidad de proteínas y una gran cantidad de bacterias, porque ayudan a empezar los procesos digestivos desde que están haciendo su consumo. Para poder tragar sin perder la posibilidad de respirar, entonces los escamosos tienen la presencia de una glotis extendible que se extiende más allá de la boca, o sea, mientras la boca está abierta, y eso le permite hacer precisamente el intercambio gaseoso. Es de los grupos de los reptiles el que más costillas tiene, poseen de entre 300, perdón, a 360 vértebras y no tienen una unión en el esternón también. Por lo general son muy cortas y anchas y entonces eso permite que dos cosas, haya movimientos laterales sinuosos sin ningún problema y que además pueda haber el paso del alimento a través del sistema digestivo sin ningún inconveniente. Bien, son organismos poiquilotérmicos.
A diferencia de los saurios, ellos no tienen esta condición de exponerse al sol para controlar su temperatura. Poseen una piel escamosa, la cual mudan más o menos de 5 a 6 veces por año, gracias a una hormona que se llama, perdón, ecdisona. Y a esto, entonces, proviene el nombre de ecdisis o muda. Entonces, cuando ustedes lean por ahí que hay una ecdisis o muda, es precisamente por la presencia de esta proteína de ecdisona. Un dato interesante es que el resto de los reptiles también mudan porque hay una condición en el resto. Espérenme un segundo, chicos. Ok, que no dejan de crecer, esa es una condición de los reptiles. Pero para el caso de los serpientes, es el único grupo que muda por completo todas las escamas de las que está formado. El resto tiene mudas secuenciales y van cambiando ciertas regiones y no de una sola vez como lo hacen en el caso de las serpientes. Un corazón tricavitario, ¿verdad? Siempre una sección recibiendo eh, sangre oxigenada y una sección, otra aurícula recibiendo sangre oxigenada para poder hacer entonces un sistema sistémico y un sistema pulmonar bien diferenciado. Tienen una característica, ellos sí tienen dos pulmones, como veíamos en el resto de los grupos, que son pulmones pareados, pero en el caso de las serpientes vamos a ver que uno de los pulmones está atrofiado. Otra condición que vemos en el pulmón es que está dispuesto de forma lineal, con excepción en el caso de algunas boas y unas anacondas, que sí pueden tener pulmones pareados, y de ahí el hecho del sonido que ocasionan las boas para cuando expulsan el aire que está dentro de sus pulmones. Suena a veces muy fuerte. Es interesante porque este mismo sonido, creo que ya lo habíamos mencionado, que hacen las boas en el proceso de respiración, no lo pueden escuchar ellas porque son sordomudas. No presentan un oído medio, no presentan receptores de sonido, sino que se han especializado en ser termorreceptoras. Y esa es una condición precisamente porque la mayor parte del tiempo, o la mayoría de ellas, permanece sobre el suelo. Y entonces los sonidos viajan por las ondas y no, cuando pegan en el suelo se solidifica y se transforma. Entonces las serpientes tienen intercambio de estos, unos sistemas termorreceptores mucho mejor que el resto, y entonces ellos pueden percibir movimientos en el suelo. En el caso de la dentadura, varía según las especies, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de los vipéridos, presentan dientes solitarios en forma de colmillos en la parte delantera. La dentadura se conoce con el nombre general de solenoglifos. Y es porque vamos a ver que en la mandíbula superior encontramos nosotros dos dientes que son solitarios, no hay dientes que los acompañan. Y sí encontramos dientes en la parte inferior. Otra condición interesante de los dientes solenoglifos que están en los vipéridos es que son dientes perforados, o sea, no tienen un canal a través del cual entonces segregan el veneno para comenzar los procesos de alimentación. En el caso de los elápidos, ellos tienen una forma de colmillo en la parte trasera. Esto se lo conocen con el nombre de opistoglifos o a la dentición como opistoglifo. Ellos también tienen la posibilidad de la producción de veneno a través de las glándulas venenosas, pero ellos, a diferencia de los solenoglifos, eh, no presentan cana no son perforados como en el caso de los viperios, sino que es un canal que le permite guiar, ¿verdad?, el veneno a través de los dientes.
Y tenemos unos colúbridos que podemos encontrar de dos formas, ¿verdad? Unos dientes acompañados de colmillos, que son los proteroglifos, que son también delanteros, pero también están acompañados de dientes, entonces en la mordedura se puede ver esa condición. Y podemos encontrar un tipo de dentadura que le llamamos aglifa, como por ejemplo en el caso de las boas, que son dentaduras aglifas, pero tienen una gran cantidad de dientes y por lo general los dientes de las serpientes tienen la condición de ser puntiagudos y de ser curvos y es para permitir, ¿verdad? Cuando captura su presa, que la presa no pueda huir hacia afuera, sino que solo pueda hacer movimientos hacia adentro. Desde el punto de vista reproductivo, bueno, que aquí vamos a hablar, ellos sí tienen un hemipene, solo que el hemipene es único y por lo general el hemipene es una pieza importante en el proceso de identificación. Vamos a encontrar eh, también una condición interesante y es que alrededor de los hemipenes siempre vamos a encontrar como espículas y estas espículas le pueden ayudar a procesos de identificación y en el proceso reproductivo ayudan a fijar el macho precisamente a la hembra. Pueden ser ovíparos, ¿verdad? Y en su condición de ovíparos, entonces dejan sus huevos, por lo general, sobre el suelo. Podemos tener ovovivíparos, entonces son aquellas especies que sus huevos eclosionan en el interior de sus madres y podemos tener un grupo que son vivíparos. Y esto es interesante porque el vivíparo, el huevo, no sigue siendo mesolecítico, pero no genera una cáscara. Y entonces, en la parte interna de la hembra, en el oviducto, ellos tienen una glándula que secreta sustancias intrauterinas que son producidas precisamente por la madre. Entonces ellos pueden alimentarse no solamente del vitelo, del cual por lo general está compuesto los huevos, sino que hay una leche intrauterina que ellos tienen la capacidad de poder alimentarse. Y entonces no hay un huevo en el interior de eso. Y nacen crías que son completamente funcionales y que son una réplica en miniatura precisamente de sus madres. Los que presentan por lo general esta condición son la familia Viperidae y los culebritas estas, los vipéridos, son tan peligrosos desde que nacen, ¿verdad? Hasta que son adultos en la condición de sus glándulas venenosas. Bueno, presentan glándulas olorosas, por lo general estas glándulas olorosas están ubicadas o por debajo de la mandíbula inferior o por la cloaca. Y esto es para que puedan dejar olores en el proceso de reproducción. Bien, esto creo que ustedes lo vieron mejor en el caso del laboratorio, solo es como para ver la distribución de escamas. Bueno, un órgano fascinante en el caso de las serpientes es el órgano nasal o conocido también como órgano de Jacobson. Este es un órgano sensitivo que está ubicado en la parte superior de la boca. Por lo general presenta dos estructuras saculares huecas que son muy sensibles a, y repletas de terminaciones nerviosas. De hecho, en el caso de las serpientes, si ustedes se fijan, la lengua es bífida. Y esa condición de una lengua bífida está relacionada precisamente porque las aberturas nasales son el conducto que comunica con esas dos estructuras saculares huecas del órgano de Jacobson. Y entonces las serpientes sacan su lengua y recogen partículas de ambos lados y eso luego lo introducen en las cámaras de los bolsos oculares y esto lleva la información hasta el órgano de Jacobson que traduce precisamente condiciones ambientales. Por eso les mencionaba al inicio que también pueden tener sensaciones de humedad, o sea, ellos tienen un como higrómetro incorporado y también les permite la captura de sus partículas alimenticias. O sea, nosotros por donde sea que vamos dejamos partículas sobre el suelo o sobre el aire y entonces eso es lo que hacen precisamente, ¿verdad? La lengua bífida, recoger las partículas y colocarlas precisamente en ¿cómo se llama? En el órgano de Jackson para poder
tener una sensación de su medio externo. Ok. Bien, un sistema esquelético realmente con cambios que han ocurrido muy notables, muy diferentes a los otros reptiles, ¿verdad? Un cráneo que está bien osificado, una bóveda craneal que es arqueada y esto le permite precisamente esa expansión de su boca. No presenta unas estructuras muy osificadas en su columna vertebral y no es posible, digamos, la diferenciación de regiones, es decir, cabeza, tórax, abdomen, precisamente por esa condición que ellos tienen, acerapos. Y habíamos mencionado un poco los tipos de locomoción. Además de las glándulas para la reproducción, entonces también tienen unas glándulas de Duvernoy, que son las encargadas precisamente de la producción del veneno, y por lo generalmente la vamos a encontrar situadas en la parte posterior del cráneo. Bajo esa condición, las glándulas de Duvernoy pueden permitir la producción de tres tipos de salivas, ¿verdad? Una saliva tóxica, que la encontramos en algunos colúbridos, que por lo general son colúbridos que tienen una alimentación de carnívoros. La saliva tóxica en organismos pequeños puede causar adormecimiento y paralización de algunas estructuras locomotoras. En el caso de nosotros, quizás solo que bueno, un dolor intenso y probablemente que se adormezca la parte donde los han mordido. En el caso de los venenos neurotóxicos, como su nombre dice, atacan principalmente el sistema nervioso central. Estos finalmente, su acción es el proceso de generar una asfixia. Y en el caso de los hemolíticos necrosantes, que es el que tenemos en las víboras y en las cascabeles, de hecho, se me olvidó mencionarles, el neurotóxico también está en las serpientes marinas del Pacífico, que son las serpientes venenosas. Pues el veneno hemolítico lo que causa entonces es, como su nombre dice, hemólisis. Entonces rompe estructuras celulares, rompe glóbulos rojos y causa muerte del tejido sanguíneo y esto por lo general causa necrosis. Entonces va degradando. En los tres casos, los venenos no fueron diseñados en serpientes precisamente para defensa, sino para iniciar los procesos de digestión extracorpórea. Entonces, por lo general, ellos muerden a sus presas y lo que permiten inyectar al interior de los cuerpos va empezando a hacer un proceso de digestión extracorpórea. El más efectivo en el proceso de digestión extracorpórea es precisamente el hemolítico necrosante. Sin embargo, en ambos, en los tres casos, esto les permite morder a sus presas y no tener que seguir y perseguirlas, sino simplemente esperar a que el veneno haga efecto y llegar hasta su presa para alimentarse. Bajo esa condición, algunos tienen algunas modificaciones especiales, como en el caso de víboras, para poder hacer la localización de esos inhibidos a través del calor que van emitiendo. Y para eso es precisamente el caso de las fosetas termorreceptoras. Esas fosetas termorreceptoras están precisamente ubicadas, en el caso de los vipéridos, entre la nariz y el ojo, pero vamos a encontrar también, por ejemplo, en el caso de boas, en la parte inferior del labio. Y la función, ¿verdad?, es precisamente permitir localizar a su presa a través de una radiación infrarroja que permite, imagínense ustedes, localizar hasta 0.03 grados centígrados, o sea, realmente todo lo que emita un pixín de calor, que también lo hacen los reptiles, ¿verdad? Aunque es ínfimo, no lo vamos a sentir nosotros un reptil tibio, pero también emiten esas condiciones de calor. Recuerden ustedes que el calor no solamente es temperatura, sino es lo que se irradia después de un proceso de transformación metabólica, o sea, es la energía restante que no se transforma, es precisamente calor, y entonces esas fosetas termorreceptoras tienen esa facilidad de captar hasta 0.03 grados centígrados en el proceso de localización. Dentro del proceso vemos que las serpientes pueden tener diferentes tipos de dieta.
Tenemos las insectívoras, o sea, sí hay unos que comen insectos. Tenemos las oófagas, que o sea, comen huevos y huevos, lógicamente, de otros organismos. Hay ictiófagas, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra serpiente marina también es ictiófaga. Comen anfibios, comen saurios, comen incluso serpientes, y a esas se les conoce con el nombre de ofidiófagas. Y un ejemplo de ellas son precisamente las serpientes de coral. También comen aves y muchas de ellas, ¿verdad? Se especializan también en el caso de mamíferos pequeños, e incluso hasta mamíferos grandes, pero una boa puede comerse a un mamífero grande. Aquí vemos algunos ejemplos de ofidiófagas o ovófagas, de los que comen saurios, ¿verdad? Y de los que pueden comer mamíferos, como ven ustedes en la imagen de gran tamaño. El hábitat de las serpientes es muy variado, o sea, pueden ser serpientes acuáticas, pueden haber serpientes terrestres, pueden haber serpientes arborícolas, semiarborícolas, y podemos encontrarlas casi en todas las partes del planeta, menos en las zonas que son extremadamente frías. Bien, terminamos con el grupo de serpientes y pasamos al grupo de los cocodrilos, que sería el último grupo que vemos, ¿verdad? Más emparentado con las aves que con el resto de los sauros por su condición craneal. El orden de cocodrilos está representado en Honduras por dos familias, la familia Cocodrilidae y la familia Alligatoridae. Se caracterizan porque son organismos semiacuáticos. Recuerdan ustedes que tienen una piel formada por osteodermos en la parte superior. En la parte inferior siempre siguen siendo escamas longitudinales, que son un poco más suaves. Tienen una lengua que es muy gruesa, dientes que son multifodontos y por lo general en forma de incisivos, son largos, puntiagudos. Respiran completamente por pulmón, su cuerpo es aplanado, su cola es achatada y esta le sirve precisamente como remo. Tienen uñas en sus patas, tanto anteriores como posteriores, y las patas posteriores vamos a ver precisamente que están reforzadas por membranas interdigitales que les permiten precisamente el desplazamiento. Son depredadores por excelencia en el proceso de captura. Por lo general, en el caso de los cocodrilos, prefieren llevar su presa hasta el fondo para iniciar procesos de descomposición y esperar a que esté un poco descompuesta para alimentarse. Una condición interesante en el proceso de captura es que ellos muerden, fijan sus colmillos y empiezan entonces a dar vuelta constantemente para romper, ¿verdad?, la pieza del animal que han agarrado. Se reproducen por huevos en tanto cocodrílide como ligatóride, ¿verdad? Y tienen la condición de que ellos elaboran un nido para la oposición de los huevos. Ellos tienen un cuidado parental de buena cantidad de meses, o sea, sí cuidan a sus crías, no las dejan completamente abandonadas, y su condición los hace ver estar, digamos que distantes en el proceso. Por lo general viven en lagunas, pantanos, ríos, y podemos encontrarlos en zonas con poca agua. Veamos ahora por grupo. En el caso de caimán cocodrilos, puede alcanzar como adulto más o menos entre los 2 hasta los 2.5 metros, o sea, son un poquito más pequeños. Su dieta es estrictamente carnívora y está limitada su distribución precisamente por los cocodrilos, ¿sabes? Les limitan su distribución. Sin embargo, Alligatoride tiene una condición, y es que prefiere aguas más claras y aguas más limpias. Sus huevos los colocan, vean ustedes aquí en el proceso esto es el nido que hacen los caimanes. Siempre hacen un nido de vegetación y lo hacen muy, muy cerca del agua. De hecho, incluso podrían estar algunas de estas ramas sobre el agua. En el caso de cocodrilos, a diferencia de las tortugas, la condición de temperatura para la obtención de machos es diferente. Entonces, por ejemplo, acá en el caso de cocodrilos, los machos que tienen una mayor temperatura, perdón, los huevos que son expuestos a una mayor temperatura, entonces dan como resultados cocodrilos machos. Y los huevos que tienen menor temperatura
entonces dan como resultados cocodrilas hembras. Siempre existe una mayor proporción entre macho y hembras, y entonces hay mucho más hembras que machos. ¿Cómo logran, si están aquí en este proceso, la exposición al sol? Bueno, por lo general lo que hacen es que el pasto genera un proceso de descomposición, y esta descomposición genera precisamente la transformación en calor por procesos metabólicos, y los huevos, para este caso, que están más cercanos al zacate que está en proceso o a la vegetación, mejor dicho, que está en proceso de descomposición, por lo general son los machos, y los que están arriba, que no entran en contacto directo con la vegetación en descomposición, por lo general dan hembras. Y en tamaño, entonces vamos a ver que los machos son mucho más grandes precisamente que la hembra. Tienen un amplio rango de distribución y pueden tolerar razonables grados de salinidad. Por lo general no encontramos caimanes fuera de agua dulce, sí en zonas costeras, en esteros, ¿verdad? Que hay una mezcla de agua salada con agua dulce, pero no precisamente nadando tranquilamente en el mar, como sí pasa con el caso de cocodrilos. Bueno, veamos cuando veamos cocodrilos. Su reproducción, como habíamos mencionado, son ovíparos, alcanzan la madurez sexual más o menos entre los 4 a los 7 años de edad. Es interesante porque ellos no dejan de crecer, ¿verdad? Y más o menos esta edad han alcanzado en promedio entre 1.4 a 1.7 metros de longitud. Vamos con la familia Cocodrilidae. En el caso de nosotros tenemos cocodrilos acutus, no es el de los cocodrilos más grandes. Hay los cocodrilos americanos, son los cocodrilos más grandes. Crocodilos acutus igual logran alcanzar hasta 5 metros, o sea, pueden ser bichos realmente grandes, ¿verdad? Son principalmente carnívoros, tienen una condición, vean ustedes, ellos colocan su nido, este sí es más alejado de la fuente de agua, y de hecho, por lo general hay una combinación entre suelo y vegetación. Casi siempre es más suelo que vegetación. Ponen sus huevos igual en el suelo, y de la misma forma, cocodrilos y caimanes, las temperaturas altas en huevos dan macho, y las temperaturas bajas en huevos dan precisamente hembras. Igual también tienen cuidados parentales, o sea que ustedes ven un nido de cocodrilos, seguro la madre está muy cerca. Cuando los huevos eclosionan, los neonatos emiten un sonido como ¡tu! Y eso le indica precisamente a la hembra que ya sus crías han nacido, y por lo general la hembra llegan a los crías y las cuida ahí también por un par de meses. En el caso de cocodrilos tienen una condición interesante, o sea, su distribución más está limitada por la condición de agua, y se adaptan muy bien. Por ejemplo, nosotros aquí en la represa Los Laureles, ustedes pueden encontrar cocodrilos ahí sin ningún problema. Se adaptan a diversas condiciones, pueden vivir en el mangle, pueden vivir mucho tiempo en el mar, en lagunas marinas, toleran realmente amplios rangos de salinidad, y de hecho amplios rangos de contaminación. No necesariamente necesitan aguas que estén en condiciones pristinas, sino que pueden tolerar aguas que estén un poco sedimentadas. Y se alimentan de todo. Alcanzan la madurez sexual entre los 8 a los 10 años, y más o menos eso es cuando están teniendo entre 2.5 a 3 metros de longitud. Y entre estos, bueno, las diferencias que podemos ver entre cocodrilos y caimanes: en el caso de caimanes, van a ver ustedes que presentan unas crestas oculares que no se ven precisamente en el caso de cocodrilos, y esta cresta occipital, ¿verdad? Que no son visibles en el caso de cocodrilos. La nariz de los caimanes es puntiaguda, perdón, el pico, ¿verdad? O cabeza es puntiaguda. En el caso de cocodrilos, la punta del hocico es redondeada.
Y si los vemos lateralmente, entonces vamos a ver que en el caso de cocodrilos, bueno, tanto cocodrilos y caimanes, toda la dentadura de la mandíbula superior está expuesta y se ve, pero en el caso de los cocodrilos, el tercer colmillo o el tercer diente está sobre salido y la mandíbula superior tiene un canal que permite la exposición. Y hablando de tamaño, ya habíamos visto, ¿verdad?, que en el caso de los caimanes son un poco más pequeños que en el caso de los cocodrilos. Bien, chicos, creo que era lo que teníamos programado para el día de hoy. Aquí son alguna imagen de escamas que permiten la diferenciación de especies de cocodrilos, pero que estas las ven mejor ustedes en el laboratorio. Preguntas, chicos, tenemos para mañana eh, una, una pruebita que es sobre identificación de anfibios y reptiles. Y vamos a examen de nuevo el miércoles, ¿verdad? Para que recuerden, siempre lo vamos a hacer de forma presencial. No sé si tienen alguna duda, chicos. Hoy fui muy rápido porque quería terminar y las llaves me traicionaron y por eso empecé muy tarde. No sé si tienen alguna consulta, chicos, Lick, antes de cerrar la sesión. Lick. Espéreme, que tengo el volumen de mi parlante bajo. Ahora sí, dígame. Ya, sí. Lick, fíjese que aún en el campus no salen las presentaciones para estudiar. Uy, José Mario, eso sí está bueno que me lo haya mencionado. No, no, ¿qué presentaciones nos salen, José Mario? Las de Ahorita las de reptiles y yo creo que las de anfibios también. ustedes son las de identificación de anfibios y reptiles. No, O estas. yo me refiero para estudiar para el examen del miércoles. Ah, ok, ok. Bueno, hemos tenido la tendencia, José Mario, que como estas presentaciones básicamente son de lo que está en el libro. Entonces, por lo general, no subimos estas presentaciones. Solo aquellas presentaciones que están, ¿cómo se llama? Que no están en el libro. Entonces, tal vez por eso es que estas no las ven ahí. Déjenme ver qué tenemos por aquí. Ok, vamos a ver qué hay en anfibios y reptiles. Déjenme ver un ratín aquí.